29 y 30. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice así la escritura. me da risa esta palabra porque empieza así, miren. Y apiñándose las multitudes. Así dice la escritura. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Amén. 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 Y apiñándose las multitudes, o sea, aquí dice apiñándose significa que, claro, que todas las piñas se juntaron. Eso está diciendo, que se apiñaron, ¿cierto? Y se reunieron todas las multitudes. Ahora Jesús, ¿qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba aquí y la generación perversa le demanda señal. ¿Quién era la generación perversa aquí? Aquí estaban los religiosos frente a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús venía de hacer milagros, venía de hacer señales, venía de hacer milagros extraordinarios. Y uno de los últimos milagros que hizo frente a ellos, porque si hay una cosa que, hermanos, los judíos querían, ellos pedían señales. Ellos pedían señales, ellos pedían algo visible, algo tangible. Si eres el Hijo de Dios, entonces danos una señal. Y Jesús siempre dio señales, siempre hizo milagros, resucitó muertos, sanaba enfermos, leprosos, sanaba a los endemoniados, los liberaba. Y aquí llegó un punto en donde él estaba liberando a un joven que era mudo y salió el demonio de él. Salió el demonio de él. ¿Y sabe lo que le dijeron los fariseos? Le dijeron: este no echa fuera los demonios, no es por Dios, sino que lo echa por Belcebú, el príncipe de los demonios. Por esa causa o por ese poder, Jesús echa fuera los demonios. Miren lo que dijeron los religiosos de él. Entonces ellos le dijeron: dan una señal, pues. No, le dice Jesús. Aquí ustedes ya hicieron rebalsar el vaso. Aquí ustedes hicieron rebalsar el vaso con esta afirmación que hicieron, ¿verdad? Porque estaban atribuyendo la gloria de Dios, los milagros de Dios, se lo estaban atribuyendo ¿a quién? A Satanás. O sea, estaban diciendo en el fondo: Jesús, no haces milagros si no es porque tú eres un enviado de Satán, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús le dice: ya no se le va a dar ninguna señal más. No se les va a dar ninguna señal. Lo que se les va a dar ahora a ustedes va a ser la señal de Jonás. Miren lo que les dice el Señor. Ahora, dice, comenzó a decir: esta generación es mala y demanda señal, pero no les será señal nada, sino la señal de Jonás. Y Jesús escoge, miren, Jesús escoge a Jonás para darle a conocer a esta generación perversa y mala, ¿cierto? Darle a conocer algo importante. Ahora, ellos estaban pidiendo una señal, ¿verdad? Y Jesús le cita a Jonás. Ahora Jesús podría haber citado a cualquier otra persona, podría haber citado, no sé, a Daniel en el foso de los leones, podría haber citado a Sansón, ¿cierto? Podría haber citado a Ezequiel, podría haber citado a cualquier otro profeta o a un juez o cualquier otra historia, miren, bíblica, más digna a nuestra vista humana que la de Jonás. ¿Sabe por qué? Porque Jonás era un profeta rebelde. Jonás no era un profeta obediente a Dios. Jonás no era una persona que dijera: el Señor, ¿a quién enviaré yo? Y Jonás que dijera: heme aquí, Señor. Jonás no era ese. Jonás no era esa clase de persona que Dios le hablaba y le decía: ¿sabes qué? Necesito que vayas a orar a las 4 de la mañana, son las 4 de la mañana de desierto, anda a orar por esa persona. Jonás le iba a decir: no estoy ni ahí con esa persona. Porque él era rebelde, era una persona que se amaba a sí mismo, era una persona orgullosa, pero Jesús le escoge. Y Jesús le dice a los fariseos: ¿saben qué? Les voy a dar una señal más, pero esta señal va a ser la señal de Jonás. Y dice que Jonás era la señal. Miren, dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, o sea, Jonás era la señal de Dios para el pueblo de Nínive. Ahora, podría haber escogido el Señor, por ejemplo, a Oseas, un profeta
maravilloso, un profeta obediente, un profeta que Dios le dice, ¿sabes qué, Osea? Necesito que tú prediques a este pueblo, ¿cierto? Pero que tú lo hagas de una manera viviente y tú vayas y busques a una prostituta y te cases con ella. Y tengas hijos con ella. Y tengas familia con ella. Y esta mujer lo que va a hacer, te va a dejar. Y se va a ir en busca de otras personas, de otros amores, y tú la vas a ir a buscar. Y cada vez que la vayas a buscar, tú la traes y la tienes que conquistar. Y así, para que el pueblo entienda de que tú me representas a mí. Y el pueblo vea de que yo soy un marido para Israel, pero Israel siempre se está yendo tras los Baales y me necesita a mí cuando necesita algo, cuando está cierto afligido, cuando está atribulado. O sea, en el fondo, ¿qué estaba haciendo Dios con el profeta? O sea, lo estaba usando de una señal. Era una señal para que el pueblo de Israel entienda que eran infieles a Dios. Podría haberlo escogido a él y Jesús podría haber dicho, le voy a dar, ¿saben cuál señal? La señal del profeta Osea. Un profeta obediente. Un profeta que Dios dice que haga algo y el tipo va y está, pero voy, Señor, voy a todas contigo, voy a todas, yo soy obediente, yo soy tu siervo, Señor, yo soy una persona humilde, sencilla y voy. Podría haberlo escogido. O podría haber escogido a Amós, a una persona que Dios le decía, proclama destrucción, y él proclamaba destrucción y la espada está puesta y está todo, ¿cierto? Y fue así también, pero no lo escogió a él. Y escogió a este profeta rebelde, a un profeta que no es muy nombrado en la escritura, pero ¿qué hace él? Miren, aquí vamos a poder ver nosotros cómo Dios desarrolla una señal. Porque cuando Jesús hacía un milagro, cuando Jesús sanaba a una persona, no solamente lo hacía para que la gente creyera, sino que él estaba junto con eso dando una enseñanza, dando una señal, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona, Jesús lo sana de su ceguera, ¿qué hace Jesús? Escupe en tierra, ¿se acuerdan de ese milagro? Y hace lodo con sus dedos y lo unta en los ojos de la persona y después le dice, anda al estanque de Siloé y lávate los ojos, le dice, y vas a recobrar la vista. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Solamente le estaba volviendo la vista al hombre? No, estaba dando una señal. Que la tierra nos representa a nosotros. Y lo que salió de la boca de Jesús era el mismo aliento y la misma vida divina de Dios que se estaba mezclando con nosotros. O sea, en el fondo Dios se mezcla con nosotros y el que se une al Señor, dice Pablo, un espíritu es con él. Entonces todo lo que hacía Jesús, miren hermano, todo lo que hacía Jesús era una señal trascendental. Era una señal que traspasaba los tiempos, que traspasaba las edades, que tenía una importancia tan relevante que nosotros hoy día necesitamos poder escudriñarla y necesitamos comerla, extraerla de Dios para nosotros poder ver qué es lo que Dios está hablando. ¿Qué es lo que le estaba realmente diciendo Jesús a esta generación que le estaba pidiendo una señal? Miren, Jonás era una persona que Dios le dice, ¿sabes qué? Necesito que vayas a Nínive porque he visto que este pueblo es un pueblo rebelde. ¿Y saben quién eran los ninivitas? Eran los mismísimos asirios que llama la Biblia. Que fue, creo, el tercer imperio que conquistó el mundo, en el mundo antiguo, los asirios. Y eran los tipos más crueles que existieron. Los tipos no mataban a la gente. ¿Saben lo que le hacían? Los castigaban, los torturaban. Les sacaban los ojos, les sacaban la piel, los desollaban vivos. Los colgaban, les sacaban los órganos, les sacaban los dientes. Y así mataban a la gente. Eran tipos crueles. No era cualquier persona. Y uno dice, pero ¿cómo, Señor? ¿Por qué no los destruiste? ¿Cómo le diste una oportunidad? ¿Verdad? Y para eso, el Señor no podía utilizar a un profeta como Oseas. Porque Oseas iba a ir con su obediencia, ¿cierto? Y le iba a ir a decir a ellos, arrepiéntanse, porque Dios está diciendo que se arrepientan. Lo que iban a hacer era a pescar a Oseas y lo iban a desollar vivo, hermano. Entonces, ¿Dios qué tenía que hacer? Miren, Dios tenía que formular aquí una señal. Y para eso necesitaba un hombre rebelde como Jonás. Una persona que le desobedeciera. Una persona que le dijera a Dios, ¿sabes qué, Dios? No estoy ni ahí contigo, no te obedezco ni ahora. Y ya, me voy. ¿Sabe por qué? Porque Jesús le dijo, Dios le dijo que fuera a Nínive. Y el tipo se fue para el otro lado. Se fue para Tarsis. Pescó una embarcación y dijo, no, yo voy a huir de Jehová. Y los marineros y todos los que estaban en esa embarcación, que eran alrededor de 120 personas, sabían que él huía de la presencia de Dios. Pero ¿qué hace Dios? Al estar huyendo él, se pone a dormir el lindo
¿Y qué pasa? Que el Señor levanta una tormenta. ¿Se acuerdan de esa historia, cierto? Que Dios levanta una tormenta. ¿Para qué? Para despertar a este hombre. ¿Y cuántos hoy día de los hijos de Dios estamos durmiendo? Y fuimos llamados a ser sacerdotes, reyes, somos profetas, tenemos todas las cualidades, todo lo que tiene Jesús, pero estamos durmiendo. ¿Y qué hace Dios frente a nuestro sueño, a nuestra pereza? Dios tiene que levantar una tempestad, tiene que levantar una crisis, tiene que originar algo que a nosotros nos despierte, porque si no nos despertamos, hermanos, todavía seguimos durmiendo. Entonces las crisis que vienen, las tormentas que se levantan, no siempre son por el enemigo. Y a veces decimos, hermano, es que el enemigo, es que, no sé, es que me siento tentado, es que siento que no avanzo, pero ¿no has pensado que Dios es el que te está despertando, hermano? ¿No has pensado que Dios es el que está ahí en medio de esa barca que tú estás, huyendo de la presencia de Dios, del llamado de Dios? Dios te está llamando. Y Dios está levantando crisis a tu alrededor y está generando una crisis colateral hasta llegar a ti y que puedas despertar. Entonces, eso estaba generando el Señor, estaba generando una tormenta y se despierta finalmente el profeta y dice, cuando se despierta, le dicen, decláranos ahora, ¿quién eres tú? Y él dice, no, sí, miren chicos, lo que está pasando aquí, porque estaban a punto de morir, lo que está pasando aquí es por mi culpa. Entonces una persona que es despertada por Dios es una persona que está consciente de su realidad, está consciente de que las cosas que le están pasando no es por culpa de la mamá, no es por culpa del papá, no es por culpa de los hijos, no es por culpa del trabajo, es por mi culpa. Yo soy el culpable, dijo Jonás, yo soy el culpable aquí, chiquillo. Y todos los marineros, vemos ahí gente religiosa porque dice que cada uno oraba a su Dios. Porque en momentos de desesperación, los brujos, los espiritistas, los que tienen a Buda, los que tienen a Confucio, los que tienen cualquier tipo de religión, el Islam, el catolicismo, los evangélicos, todo, cuando Dios levanta una tormenta, cada uno se aferra a su propio Dios. No hay salida. ¿Qué hay que hacer? Hay que orar. Todos orando, todos buscando, todos pidiendo misericordia. Porque cuando Dios levanta una tormenta, hermano, es porque hay que despertar. ¿Cierto? Entonces Dios lo estaba llevando ¿a qué? Lo estaba llevando a un punto crítico a este hombre, a su profeta. Pero todo era una inteligencia, miren, todo era algo que Dios estaba produciendo. Y estaba produciendo una señal. Ya a eso vamos a llegar. Miren, entonces, ¿qué pasa con él? Dice, ¿saben qué? Échenme al mar. Esa es la única solución para que se calme esta tormenta en el mar. Échenme al mar. Tírenme al agua. ¿Y qué había en el agua? Él pensaba que iba a morir. Él no Miren, hermano, él era tan rebelde, tan contumaz, que él decía, ¿saben qué? No le tengo miedo ni a la muerte. Tírenme. Bótenme ahí, bótenme al agua. Me muero, yo voy a morir. No me interesa. Tírenme al agua. Y lo tiraron al agua. Y los tipos tuvieron temor y dijeron que Dios nos perdone este pecado porque el tipo es profeta de Dios. Pues, claro, le podían venir represalias. Pero él estaba consciente. Pero estaba con una soberbia en su corazón y dijo, tírenme al agua y que me traiga este mar. Pero él no se daba cuenta de que había un plan divino, había un plan del Señor. ¿Y Dios qué tenía preparado, dice la Biblia? ¿Quién sabe? Un pez. Un pez. Un pez, pues tenía preparado el Señor. Un megalodón. Tenía preparado un pez, ¿cierto? Dice la Biblia. ¿Y qué hace este pez? Se lo traga. Se lo traga y el pez toma rumbo a donde el tipo tenía que ir, ¿cierto? Porque no podemos zafar de Dios, hermano. Entonces, pero miren, ¿qué hace Jonás adentro del pez? Se vuelve el adorador más grande que existe en la tierra. Se vuelve sensible a la presencia de Dios y escribe, es más, escribe un salmo. Se vuelve un adorador, pero así de una. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque la crisis primero lo hizo despertar. Segundo, con su soberbia, Dios le dijo, ¿es soberbio? ¿Ah? Ya. Te voy a meter tu soberbia ahí. ¿Cierto? Porque si no es por la buena... ¿Por qué? Porque Dios disciplina, dice que Él azota a todo aquel que toma por hijo y lo disciplina, pero porque lo ama.
no lo hace para castigarnos, lo hace porque nos ama, por hermano. Pero Jonás allí sí que se vuelve adorador. Allí donde ya las esperanzas no había, porque el tipo estaba dentro del pez y dice que las algas rodeaban su cabeza. Imagínense que estaba en el estómago de un pez, imagínense el olor por 3 días, todo mojado, sin luz, oscuro, y lo único que le quedaba era clamar a Dios. Yo no sé si usted ha clamado adentro de un pez alguna vez, hermano. ¿Ha orado adentro de un pez alguna vez? Sí, En desesperación, sí, sí. en ¿Ah? desesperación, sí. O sea, no literal. No literal, Es algo- no literal, ¿verdad? Azul, Sí. Cuando participé de Tormenta, ¿Verdad? en la película de Tormenta. No, y Dios a veces levanta tormentas que son muy grandes, hermano. Pero Dios siempre tiene providencia en medio de lo que Él está haciendo con nosotros. Dios nunca nos va a dejar solos. Y siempre tiene un plan. Y en ese plan nosotros podemos descansar. Por eso Jonás se puso a orar dentro del pez. Y volvió a recordar que él era un hombre llamado por Dios. Y volvió a decir que Dios nunca lo había dejado, que grandes eran sus obras, y empezó a acordarse del Señor, y empezó a exaltar su nombre en medio de allí del pez, y empezó a adorar, y Dios dice, esta es la mía, aquí lo tengo. ¿Y qué hace? Lo lleva el pez, y lo lleva directo a Nínive. Lo vomita el pez, y empieza la predicación de Jonás. ¿Y cuál era su predicación de Jonás? Arrepiente. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Y dice que pasó, y para atravesar la ciudad se demoraba al menos un día de a pie, de un lado a otro, para poder atravesar la ciudad. Era una ciudad grande, de pura gente corrompida, empedernida, gente que era cruel, hermano. Y era su predicación solamente eso. De aquí a 40 días, si ustedes no se arrepienten, Dios los va a freír vivos. Imagínense esa gente, hermano. Y dice la Biblia que empezaron a arrepentirse, empezaron a vestirse de cilicio, se tiraron ceniza y empezó el ayuno, y llegó la noticia al rey, y el rey de los asirios, de los ninivitas, dice que se paró de su trono y proclamó ayuno a toda la gente, a los niños, a los de pecho, a los animales, todos ayunando, todos ayunando. ¿Por qué? Porque los tipos eran crueles, los tipos eran malos, los tipos no tenían a Dios por Dios. Ahora, una pregunta. ¿Por qué fue tan eficaz el mensaje de Jonás? Si no tenía homilética, no tenía una profundidad, no tenía ni un atractivo. Es más, era algo que era chocante para mí. Hoy día, para predicarle a una persona, usted no puede llegar de esa manera, porque usted tiene que endulzarle el mensaje para que la persona no se sienta mal. ¿Cierto? Pero Jonás fue y predicó al callo, al hueso con esa gente, al hueso. Si hubiera ido, miren, sin este proceso, hubiera ido Oseas, hubiera ido Amós y cualquier otro profeta, lo hubieran matado allí mismo. Pero a Jonás no le hicieron nada. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué fue tan eficaz? Y fue una cuestión así instantánea. Es como que el tipo entró a la ciudad y todos empezaron a humillarse y todos empezaron a ayunar. Y a decir, oye, ¿verdad? Igual somos malos. Digo, no, es igual, somos malos. Deberíamos arrepentirnos. Porque si es verdad lo que dice este hombre. No, era por el carácter. ¿Por el carácter dice la Ivana? ¿Ya? ¿Qué más dice algo? Porque tenía un carácter como fuerte, si fue tan rebelde. Recordemos que Dios está desarrollando una señal, ¿cierto? Está desarrollando una señal. Y la señal era Jonás. Creo que pudo haber sido igual que el temor de que ellos sabían en su interior que eran tan malos que había la posibilidad, porque su maldad, su conciencia los acusaba y pienso. Sí. Y Jonás viene en el pez, ¿cierto? Y el pez lo vomita. Y llega a la playa ahí de Nínive y lo vomita. Y todos lo ven. La gente que está ahí trabajando, la gente que está pescando, la gente que está alrededor de la orilla. Y reciben el testimonio de Jonás. Aunque Jonás hubiera dicho arrepiéntanse, se hubieran arrepentido igual, porque no tenía que ver con Jonás, tenía que ver con lo que Dios estaba desarrollando. ¿Y qué desarrolló Dios? ¿Por qué escogió un pez el Señor? Porque los asirios, que eran los ninivitas, tenían por Dios y adoraban al Dios pez. Eso no sabía. Entonces cuando ven a Jonás ser vomitado por este pez,
los tipos quedaron anonadados, po. Este es un El Dios enviado. P nos Los trae el tipos, mensaje. Este claro, es un po. profeta de nuestro Este Dios. tipo es la señal de Dios, es la señal de nuestro Dios. Y tenemos que obedecer, tenemos que arrepentirnos. Entonces ellos adoraban al Dios pez, lo tenían por Dios. Y esa era su adoración que tenían los asirios. Ahora Dios desarrolló todo este plan. Miren todo lo que hace Dios. Escoge este profeta, sabía que le iba a desobedecer, que se iba a ir para allá, que iba a levantar esta tempestad, que el tipo iba que no, que sí, que no, ya no importa, te meto dentro del pez. Pero el pez representaba el centro de adoración que tenían los asirios, los ninivitas. Entonces cuando lo vomita el pez y lo ven y dicen, esta es una señal divina. Entonces Jonás se pone a predicar y Jonás, dice la Biblia, que todos le creyeron, hermano, todos. Entonces, ¿qué está haciendo Dios con Jonás? Jonás era la señal de Dios en el centro de adoración que tenían los asirios. Ahora, ¿Dios tiene más señales en este día, en este tiempo? Sí, ¿Sí? Por ejemplo. no sé, pero sí. ¿Sí? ¿Alguien puede dar un ejemplo? Si el pez era la adoración de este pueblo, esta nación, y Jonás estaba dentro de ese pez, estaba en el vientre de la adoración, estaba en el vientre de la adoración de ese pueblo, ¿Dios tendrá más señales? Nosotros seremos señales. Nosotros somos sus señales, ¿cierto? Miren, por años, hermanos, se ha enseñado que las personas, los hijos de Dios, no se deben mezclar con el mundo. No deben ser deportistas, no deben ser ingenieros, no deben ser doctores, no deben, ¿cierto? No deben meterse a la política, no deben meterse, ¿cierto? En ser personas que estén en la ciencia, que estén, ¿cierto? En la NASA, que sean inventores. Pero Dios te pone a ti como hijo de Dios. ¿Te coloca dónde? Te coloca en el centro de la adoración del mundo. El mundo tiene muchos centros de adoración. Entre eso está el Dios del dinero. Hay gente que es rica y que Dios gana personas que tienen dinero. Y la persona está metida en los negocios y está metida en los negocios. Y llega el momento que el pelo vomita y esa persona ahora puede predicarle a la misma gente en donde él estuvo. A la misma gente que la persona estuvo adorando ahora Dios lo libera de ahí, pero esa persona ahora le predica a ese tipo de personas. Porque ¿cómo Dios ganaría a una persona así? Miren, a veces nosotros escuchábamos en la iglesia, aquí no tiene nada que venir a ser el dueño de... ¿Escuchabas usted, no? Sí. Aquí no tiene nada que venir a ser el rico tanto. Farca aquí no tiene lugar. ¿Y por qué no? ¿Y qué pasa si Dios tiene un hijo que sea empresario y esté con él y haya participado quizás con él y esa persona está metida en negocios trullos? Pero ¿y qué pasa con el hijo de Dios que está al lado de él? Esa persona va a ser una señal para aquel que está metido en la corrupta, ¿cierto? En la corrupción, amando el dinero. Y esa persona le va a predicar, por muy débil que sea su predicación, va a ver, miren, la persona que está corrompida por ese Dios que es el dinero, va a ver que el que salió de ahí tiene un testimonio. Si él pudo, ¿por qué yo no? Entonces esa persona va a ser una señal para aquel que está metido en eso. Lo mismo pasa en el sistema del deporte. Por ejemplo, los futbolistas. Si hoy día llegara aquí al aeropuerto una persona que haya resucitado muerto, que haya sanado enfermo, que haya levantado y que haya hecho muchos milagros, no va a ir nadie a recibirlo. Pero si viniera Alexis Sánchez, De cabeza ya. están todos los programas de televisión, están todos, ¿cierto? Están todos ahí mirando, están todos de cabeza y sacando fotos, ¿cierto? Y así estarían, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el día de mañana Alexis Sánchez sale de eso? Y él dice, ¿saben qué? Para mí el fútbol lo era todo. Y yo estaba ahí. Pero Dios me sacó de ahí. Y ahora yo le predico a los mismos que están a ese nivel. A los que nadie puede llegar. A los que yo no puedo llegar porque yo estoy aquí en Quellón con ustedes. No puedo llegar a esa gente. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios mete a sus hijos, miren, en el vientre de la adoración del mundo.
en distintas cosas. Y mete ahí a sus hijos para que cuando llegue el momento, Dios les dice, ahora, sale. Pero ahora arrástrame a este, gáname a este, háblale a este, háblale a este. Lo mismo sucede con la política. Hay hijos de Dios que están ahí y que nosotros no podemos llegar a ellos, pero salen de ahí y son una señal. Entonces por eso es tan importante que nosotros veamos que Jonás no tenía ni un atractivo, hermano. Nosotros no debemos adorar a ninguna persona ni exaltar a los hombres de Dios, porque todos los hombres de Dios que están en la Biblia siempre tenían algo malo. Y siempre fue Dios el que desarrolló todo. Siempre fue Dios el que planeó todo, porque Dios es inteligente, hermano. Sí. ¿Cierto? Entonces Dios hace esto con Jonás para que el pueblo pueda creer. Entonces los tipos vieron y dijeron, si este salió, nosotros igual tenemos que salir. No podemos seguir así, tenemos que cambiar. Entonces Jesús avanza, miren lo que dice después. Ahí en Lucas 11, 31. Miren, dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra para oír sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive, miren, se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Cuál es la señal más grande de Dios? La señal más grande de Dios, hermano, no es levantar un muerto, no es recibir el bautismo del Espíritu Santo, no es hablar en lengua, no es danzar. La señal más grande que Dios ha dado al mundo se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Aleluya. Y hoy día esa señal la tienes tú, la tengo yo, Sí, en mi amén. espíritu, la tenemos. Por eso Amén. Jesús se para frente a ellos y les dice, es aquí uno más grande que Jonás. Si eso fue en tipología y les funcionó a los ninivitas, sepan que aquí está la señal de Dios. Y los fariseos se cegaron, hermano, y no creyeron en él. ¡Qué desgracia más grande! Y así como estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y por 3 noches, así también va a estar el Hijo del Hombre por 3 días y 3 noches debajo de la tierra. ¿De qué estaba hablando ahí Jesús? Estaba hablando de su crucifixión, de su muerte y de su resurrección. Nuestro mensaje, hermano, hoy día no está centrado básicamente en la vida de Jesús, sino que está centrada cuando Jesús sale del mundo con una vida glorificada y resucitada. Y sale del corazón de la tierra, y entonces Él sale ahora, y Él es la señal hoy día. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, pero un Cristo resucitado, en donde están todas las cosas, en donde Él venció en la cruz al enemigo, venció la muerte, el viejo hombre, se cargó al diablo encima, se cargó la mente caída del hombre, se cargó toda la creación había sido afectada, Él la carga, la toma, la crucifica y ahora resucita, aleluya, y está sentado, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre del Señor Jesús. Amén. Por eso nosotros hoy día llevamos la señal de Jesús. Amén. Si usted quiere estudiar hoy día, usted lo puede hacer. Si usted quiere ser político, amén, lo puede hacer. Y Dios lo va a usar como una señal allí, para que la gente que está ahí crea en Cristo Jesús. Por eso le dice aquí el Señor, le dice que los de Nínive, le dice a los fariseos, los de Nínive se van a levantar en contra de ustedes, porque ellos no me vieron a mí, vieron solamente una tipología, pero hoy día ustedes me están viendo a mí, me están negando en mi cara, y más encima están atribuyendo que todas las cosas que yo he hecho, las he hecho por medio de Satanás. ¿Qué blasfemia más grande, hermano? Sí. No hay nada peor que negar la existencia y negar la señal más grande que Dios ha dado a la humanidad, que es la persona de su Hijo. Amén. Así que este ha sido el mensaje, hermano, para este día. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Amén. Si alguien quiere rumiar